El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Todo comienza entre mediados del mes de abril y el mes de mayo del año 2026. O sea, es una escena sacada prácticamente de una película de suspenso de alta mar, ¿ok? El crucero de expedición Ondius, con 147 almas a bordo, entre pasajeros y tripulación, zarpó de Ushuaia, Argentina, y se dirigía a todo el Atlántico Sur. Sin embargo, todo transcurría de manera normal. Hay cosas bastante interesantes que tenemos que saber. La vía principal de contagio es la inhalación de aerosoles, es decir, donde el ratón o el roedor hace pupú, hace pipí, y esas partículas al seco pueden expandirse y se inhalan. Primero, la primera pregunta, o inclusive viene más allá que una pregunta, puede ser un mito. ¿Estamos ante el inicio del COVID 2.0? Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, yo soy el doctor Leonardo Cruz, soy médico internista e infectólogo. Hoy, en un nuevo episodio de Infecto Sentido, vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y que a todos nos tiene de cabeza para arriba, cabeza para abajo, como tú quieras llamarlo, y es hablar sobre el antivirus, ¿ok? Que esto va más allá de ser una pandemia y tampoco es coronavirus, ¿ok? Y tampoco vamos a llegar a una pandemia producto del mismo, ¿sí? Como infectólogo, mi día a día transcurre buscando muchos enemigos invisibles. Pero en las últimas semanas, un viejo conocido ha saltado los titulares destacando nacional e internacionalmente. Y hablamos de antivirus. ¿Qué es exactamente el antivirus? Tenemos que saber que no es una bacteria, que no es un hongo, es un virus perteneciente a la familia Hantavirinae de cadena de ARN. Lo primero que tenemos que saber es que es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales a los humanos, siendo los roedores silvestres el reservorio principal. Hay algo bastante interesante que tenemos que destacar, y es que hay dos variedades clínicas del virus. Tenemos una variedad clínica que puede afectar a Asia y Europa, generando una fiebre hemorrágica con un síndrome renal, y otra variedad clínica que puede afectar a la parte de las Américas, generando un síndrome cardiopulmonar o pulmonar por antivirus. Obviamente que las manifestaciones clínicas dependen muchísimo de qué, del periodo de incubación, que este puede variar entre 1 y 6 semanas, generando manifestaciones clínicas muy específicas entre 3 y 7 días. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a revisar y a destacar y a buscar toda la información bastante interesante, en nuestro país, en Venezuela, se han reportado casos propios y autóctonos de este tipo de patología. El virus de caño delgadito y el virus de maporal desde la época de los 90 han documentado principalmente en los llanos venezolanos, ¿ok? Sin embargo, recordemos que estas son enfermedades que pueden generar una mortalidad entre el 30 y el 50%. Pero todo parece que hubiese sido sacado de una película de terror, porque fíjense algo bastante interesante. Todo comienza entre mediados del mes de abril y el mes de mayo del año 2026, que es una escena sacada prácticamente de una película de suspenso de alta mar, ¿ok? El crucero de expedición Ondius, con 147 almas a bordo, entre pasajeros y tripulación, zarpó de Ushuaia, Argentina, y se dirigía a todo el Atlántico Sur. Sin embargo, todo transcurría de manera normal. Sin embargo, hubo un paciente o una persona que comenzó a presentar ciertas manifestaciones clínicas muy específicas. Fiebre alta, dolor muscular, dolor articular, dolor de espalda, malestar gastrointestinal, ¿ok? Posteriormente un síndrome de distrés respiratorio, y ese paciente fallece. Poco tiempo después o pocas semanas después, su esposa comienza a desarrollar manifestaciones clínicas, y otro grupo de personas dentro del crucero. Cuando desde el punto de vista epidemiológico y clínico se da cierta alerta o cierta alarma dentro del crucero, y sobre todo ciertos puntos donde ellos tenían que llegar, decidieron realizarles obviamente ciertas pruebas a estas personas, y se detecta la presencia del virus, en este caso del antivirus, ¿ok?
Este, hay cosas bastante interesantes que tenemos que saber y es que este, la vía principal de contagio es la inhalación de aerosoles, es decir, donde el ratón o el roedor eh, hace pupú, hace pipí y esas partículas al seco pueden expandirse y se inhalan, ¿ok? Hay factores de riesgo que pueden ser claros, como en primer lugar, los lugares cerrados que han estado abandonados. Por ejemplo, galpones y sótanos. Si usted entró a un lugar abandonado, las personas entran a lugares abandonados donde hay ciertas ratas y todo lo demás, y usted barre eso al seco o se levantan ciertas esporas, o ciertas esporas, no, perdón, ciertas partículas, esas pueden ser inhaladas y el paciente puede desarrollar la enfermedad, ¿ok? Siempre y cuando esté el roedor que transmita la enfermedad, ¿ok? Trabajos agrícolas sin protección respiratoria adecuada, acampar al aire libre a zonas boscosas sin desinfectar el área, ¿ok? En el caso específico del virus Andes, que fue una de las variantes bastante importante, tenía que existir un estrecho mínimo e íntimo o sea, íntimo entre persona y persona, de más de 30 minutos de contacto directo para que pudiera existir el aumento del riesgo del contacto de persona a persona. Y eso exclusivamente con la variedad del virus Andes, ¿ok? Y en la fase inicial, obviamente, con fiebre. Es importante también tener en cuenta de que en la fase cardiopulmonar el paciente comienza a toser y tiene esa sensación de falta de aire. Todos los capilares del pulmón comienzan a colapsarse y el paciente literalmente siente que se ahoga y desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria y después un shock cardiogénico y el paciente puede fallecer, ¿ok? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico clínico y epidemiológico, porque es importante saber que nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades virales o enfermedades que pueden generar manifestaciones clínicas muy similares. Pero el contexto epidemiológico es clave y es fundamental en este tipo de pacientes. Entonces nosotros hacemos diagnóstico clínico y epidemiológico y después es que nosotros nos sentamos a realizar ciertas pruebas específicas como es la detección a través del PCR o reacción en cadena de polimerasa del ARN del virus en sangre para detectarlo. Hay otras pruebas como por ejemplo ELISAs o pruebas de anticuerpos que pueden detectar sobre todo para estudios de seroprevalencia, ¿ok? Primero, el tratamiento. Si nosotros hablamos del tratamiento, tenemos que saber de que no existe un tratamiento en específico, no existe vacuna hasta los momentos. Aquí lo que nos importa es lo siguiente. Uno, que una vez que nosotros hacemos diagnóstico clínico epidemiológico y lo logramos detectar, el soporte vital temprano es fundamental, sobre todo para evitar complicaciones respiratorias. El paciente tiene que mantenerse con un aislamiento adecuado y sobre todo mantenerse en monitoreo en terapia intensiva, un monitoreo hemodinámico, una hidratación rigurosa, tratar de ventilación mecánica precoz si el paciente lo llegase a meritar, ¿ok? Una vez que nosotros establecemos factores de riesgo y que nosotros estamos claros en la condición que se encuentra el paciente, nosotros podemos lograr que este paciente pueda salir adelante, ¿ok? Ahora, hay ciertas preguntas que muchas personas, inclusive recientemente en entrevistas que hemos dado, se han hecho. Primero, la primera pregunta, o inclusive viene más allá que una pregunta, puede ser un mito. ¿Estamos ante el inicio del COVID 2.0 y una nueva pandemia mundial? O sea, totalmente falso y eso lo tenemos que aclarar. Como bien se han dicho en diferentes tipos de entrevistas, el antivirus no tiene un potencial pandémico masivo. Su transmisión entre humanos, incluso en la variante Andes, requiere un contacto estrecho, ¿ok? Prolongado y con un fluidos corporales directos. No se transmite de forma eficiente a través de aerosoles masivos como el coronavirus. Es por ello que no tiene una capacidad de generar pandemia y mucho menos se va a comportar como el coronavirus. Dos, otro mito, cualquier ratón que vea en mi casa, porque eso se lo van a hacer, cualquier ratón que vea en mi casa, en la ciudad, me puede transmitir el antivirus. Porque esto es una de las preguntas que más se hacen, totalmente falso. Los transmisores son roedores silvestres,
en sitios totalmente endémicos de dicha patología, sobre todo en nuestro país, en Venezuela, el ratón cañero en Venezuela, que es muy específico, ¿ok? La rata de alcantarilla, el ratón doméstico, urbano de ciudad, no son reservorios habituales de estas especies que causan síndrome pulmonar. Ahora, hay otras enfermedades diferenciales que sí tenemos que estar pendientes, de leptospirosis y otras patologías muy similares. Si uso cloro, el virus sobrevive porque es muy fuerte. Falso. Los antivirus son virus envueltos. ¿Qué significa esto? Que son extremadamente frágiles al ambiente. El sol directo, el calor y los desinfectantes comunes pueden inclusivamente destruirlo por completo. ¿Ok? Así que hay ciertos mitos, ciertas informaciones que uno o las personas por desesperación pueden buscar en internet y lo que hacen es crear caos y miedo. Recordemos que el diagnóstico es clave y es fundamental, sobre todo para la atención primaria. Si tú tienes síntomas relacionados a la enfermedad, vienes de un espacio donde haya habido casos reportados, inmediatamente tienes que comunicarte con tu médico tratante para hacer un cerco epidemiológico, detectar la infección y sobre todo tratarte a tiempo. Recordemos, antivirus no es sinónimo de pandemia. No generemos caos, es información. Bueno, este, nos vemos en un nuevo episodio donde vamos a seguir conversando temas maravillosos en esta segunda temporada. Por acá les habló el doctor Leonardo Cruz. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,